La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alicia González. Bienvenidos al Doctor en Casa. Hoy en reemplazo de Vivi Landó. Tendremos como tema el rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico con la doctora María del Carmen Eliseche. Ella es especialista en medicina facial. Y a modo de introducción vamos a una placa para introducirnos ya en el tema. El ácido hialurónico es una sustancia que se halla naturalmente en el organismo. Con el proceso normal de envejecimiento, su concentración disminuye y decrece la capacidad de reponerlo, lo que colabora con la aparición de arrugas y disminución del volumen de algunas zonas. Para disminuir esa pérdida es posible aplicarlo mediante microinyecciones en la dermis, lo que proporciona un aspecto joven, rejuvenecido y saludable de una manera rápida y relativamente sencilla. Ahora quiero agradecer a Joseph Coafer, que me cuida el pelo, el rostro y el cuerpo. Y bueno, vamos a una breve pausa comercial y entre tanto yo aprovecho para saludar ya a nuestra invitada de lujo en El Doctor en Casa. En El Doctor en Casa, el tema de hoy es el rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico. Para eso ya contamos en estudio con una destacada profesional. Ella es especialista en medicina estética, la doctora María del Carmen Eliseche. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias y bueno, también a la audiencia. Y usted tiene cursos muy avanzados, cursos de capacitación en el Instituto Pinto, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, con 10 años de experiencia en la especialidad. Así es, sí. 11 en realidad ya. 11 ya. Sí, sí. Pero se la ve muy joven y muy bonita. Muchas gracias. Yo tengo bastantes años ya en la carrera médica, ¿verdad? Sí. Y realmente la parte de medicina estética comencé a hacer relativamente hace poco, porque hace 30 años me recibí de médica. Usted antes se dedicaba a otra rama dentro de la medicina. Me dedicaba antes, en realidad yo, la primera especialidad fue pediatría. Hice 20 años. ¿Qué sí. cambio así de una cosa? Bueno, pero eso le da más claro, desarrollo, o sea, me dio una facetas. amplitud de criterios. Claro. Posteriormente hice también cursos de medicina forense, medicina legal. Y en lo que me aboqué al estudio de la medicina estética, porque realmente es un tema que a todas las mujeres, en realidad que mujeres y hombres, porque claro, hoy el interés por mantener una imagen no tanto joven, más bien saludable. Envejecer con dignidad, como se dice. Claro, con dignidad y con elegancia, es fundamental. Todo el mundo trabaja, todo el mundo sale a la calle, tiene entrevistas, tiene actividades que desarrollar. Tiene familia y el mercado laboral está muy competitivo también. Claro, tenemos un 60% de gente de menos de 30 años. Así mismo. Y ahora yo veo que más gente acude a los centros de estética. Realmente yo creo que es algo muy importante, porque sin que haya un cambio muy grande ni tampoco muy agresivo en el organismo, uno puede, de repente hay cosas que a una persona le molesta, tal vez la otra persona no está viendo, pero eso ya está disminuyendo su autoestima, claro, le está afectando psicológicamente. De repente por fruncir el ceño ya se le forma acá una rayita. Eso ya le está molestando, o de repente tienen una nariz un poco ganchuda, por decir así, o un poco grande, ¿verdad? Prominente, eso ya le crea un complejo. Eso podemos ver en jóvenes y todas
todas esas pequeñas, el labio, Claro. sobre todo las mujeres, Sí. después de los 40, ¿verdad? Hay un problema con el labio porque comienzan a A formarse caer, ¿verdad? y las pequeñas arruguitas. Las arruguitas alrededor de... Las arruguitas alrededor que realmente es algo que crea muchos problemas porque uno se pone el lápiz labial y eso se va escurriendo por las arruguitas y queda realmente queda No, feo. y cuando ¿verdad? uno usa base y polvo también se notan un montón. Se nota, se va muchísimo. marcando, Y cuando uno es de exacto. sonrisa amplia también. Se va porque marcando, más se sí. desarrolla. Sí, Bueno, sí. y ya que hablamos del ácido hialurónico, ¿qué es Sí. el ácido hialurónico para quienes no lo sepan? Sí, bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que nosotros mismos procesamos en el organismo, ¿verdad? Forma parte de la parte de fluidos que tenemos dentro y que actúa como una especie de amortiguador. Tenemos mayor cantidad de ácido hialurónico en las articulaciones, por ejemplo, en donde hay roce, claro, de los huesos, entonces están los ligamentos y dentro de eso como una bolsita de líquido gelatinoso está el ácido hialurónico. Ah, de ahí ¿verdad? se obtiene. No, la ciencia estudió, ¿verdad?, ese proceso y aplicó a la medicina estética en el sentido de elaborar el mismo producto, pero naturalmente está sintetizado, es sintético, no es orgánico, ok. pero con una atoxicidad total, o sea, sin que le produzca... Sin efectos adversos para la persona. Sin efectos adversos ni alérgicos, está testado, está estudiado realmente el ácido hialurónico sintético. Y es lo que se lanzó al mercado, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo de duración tiene el ácido hialurónico? El ácido hialurónico tiene, en primer lugar, están los diferentes tipos. Hay algunos ácidos hialurónicos que se están vendiendo en el mercado, sobre todo en el mercado argentino, que llega al Paraguay, que es un líquido, absolutamente líquido, no es gel. Entonces uno de repente utiliza, porque el ácido hialurónico se puede utilizar para todas partes del organismo. Sí, por una cuestión terapéutica también, no solo por estética. Terapéutica también se puede aplicar, supongamos, en las manos. Hay personas que tienen muy angulosas, que tienen muy angulosas, que tienen arruguitas. Entonces, con eso, infiltrando un poquito, eso va suavizando muchísimo. No sabía lo de las manos, eso es novedoso. Inclusive, la limitante es el costo, ¿verdad? Pero el ácido hialurónico es elevado. Es elevado. Es elevado. Y se abre un frasco y ahí tiene que ser utilizado en su totalidad. Porque generalmente es una ampollita. Una ampollita. Ahora, lo que se está usando en la Argentina, también en el Perú, es el líquido que se está inyectando actualmente en los glúteos. Entonces queda realmente una belleza. En los glúteos también, pero ahí tiene que ser un tamaño más grande, ya no una pollita, sino una dama juana, digamos. No, y claro, se está utilizando. Porque hay cada cola y cola, ¿verdad? Sí, no, desde luego. Hay que ir utilizando. Y en la Argentina y en el Perú están utilizando el líquido. El líquido. Entonces vienen en frasco, vienen en frasco porque el costo es muchísimo menor. Hay una diferencia, pero abismal, entre lo que es un ácido hialurónico en gel, que después voy a explicar, ¿verdad? Y el líquido. ¿Y qué control de calidad tiene? Porque se habló de tantos cirujanos que tuvieron problemas por haber puesto, en vez de ponerle ácido hialurónico, le ponían otra cosa. Hay profesionales honestos y otros no tan honestos, ¿verdad? Exactamente. El ácido hialurónico tiene un buen control de calidad, inclusive los procesados en la Argentina y en el Brasil, porque todos tienen la aprobación de la FDA, que es la central de medicamentos de Estados Unidos, que aprueba, ¿verdad?, después de unos estudios. Claro, minuciosos. Los estudios minuciosos. Lo que se hace en la Argentina, lo que se hace en Latinoamérica, no son malos, son muy buenos. El tema está en el periodo de duración. Y en la conservación, ¿verdad? Claro, pero el líquido dentro del organismo, si uno se aplica, queda fantástico 1 mes, 2 meses. Y después se va ya totalmente absorbiendo, ¿verdad? Porque es una sustancia que es metabolizada por el organismo. Maravilloso. Entonces... pero dura entre 6 meses aproximadamente, el que viene en gel dura 6 meses, inclusive 8 meses, dependiendo de cada persona. Ah, depende del organismo. Claro, depende del organismo y depende del lugar en donde uno vaya a aplicarse también, ¿verdad? Claro. Por ejemplo... ¿En qué zonas dura más, por ejemplo? Y en realidad depende mucho de la persona en sí y del proceso que tiene esa persona. Hay gente que le dura
Yo he aplicado para la corrección, por ejemplo, nasal en la nariz, ¿verdad? Sí, cuando hay pequeñas perforaciones y se rellena un poquitito. En realidad que para levantar la punta, para levantar la punta de la para nariz. Respingar la nariz, no sabía. Se aplica también acá en esta área, ¿verdad? Entre los cuando ojos. Hay golpes también. No, se aplica para disminuir cuando hay una nariz, digamos, aguileña, digamos de gancho, para que se entienda, este huesito es muy prominente. Sí. Entonces uno tiene que suavizar y para eso se aplica entre los ojos y luego se aplica en la punta. Pero es el trabajo de un verdadero artista. Y realmente queda fantástico hermoso. y la gente... Y su naricita, doctora, es espectacular, así, gracias. Repingadita, hermosa. Esta ya es una nariz tocada con el ácido hialurónico. Realmente mi nariz siempre fue así, ¿verdad? Pero yo permanentemente ya tengo mis años, más de 50, ¿verdad? Entonces, naturalmente, tengo que estar poniéndome también a tono. Porque va armónica con su, cuerpo, con su rostro. Es lo que siempre tuve, pero con los años cae. ¿Por qué? Porque la piel se va distendiendo. La gravedad no está en vano. Exactamente. Y aparte que la piel pierde la elasticidad y pierde el colágeno. Entonces, algunas personas dicen, doctora, ahora me está creciendo la oreja, me crece la piel. En realidad sale el pelo donde no tiene que salir de pronto también. No es en realidad que crece, sino que eso se va distendiendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene el tonismo de antes. Claro. Y ahí es donde justamente entra la medicina estética, ¿verdad? Para darnos esa mano. Claro. Entonces, uno puede levantar pómulos, levantar la nariz, de repente perfilar el labio, porque cuando comienzan las arruguitas a crear esa sensación desagradable que uno se pone el colorete y empiezan a salir por todos lados. Pero a tiempo hay que hacerlo, no hay que dejar a que se formen grietas, porque una vez que se forman grietas es más difícil. Es más difícil, pero con el ácido hialurónico igual se cubre. Haciendo un buen perfilado, yo tengo, realmente yo tengo experiencia, muy buena experiencia, muy positiva. También en los surcos. Surcos nasolabiales y también hay personas que ¿Párpados? ¿En párpados se colocan? En párpados inferiores a veces cuando uno tiene En realidad no. En realidad para el párpado superior no está indicado porque va a hinchar muchísimo el ojo. Es más bien para rellenar. Es un relleno. Lo que nosotros usamos en los párpados superiores, en el entrecejo, a nivel de la ceja, de la frente, es el Botox. Eso es lo que sí se aplica también el ácido hialurónico, es en la sien. Uno con para la estirar edad, un poquito más la claro, la piel. Con la edad la piel se va pegando al hueso. Entonces uno, si se fija en una persona de 50, 60 años, va a ver que comienza a formarse una hendidura, un surco muy feo. Tal cual. Realmente no es estético. Tan interesante este tema. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y enseguida retornamos aquí en El Doctor en Casa con la doctora María del Carmen Eliseche, quien tiene muchísimos que conversarnos sobre su especialidad. Y bueno, y a la vuelta vamos a ver un BTR también muy interesante sobre efectos del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial estético. En El Doctor en Casa estamos hablando del tema de rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico. Un tema interesantísimo. Fuera de cámaras estábamos conversando acá también con la doctora María del Carmen Eliseche, que es nuestra invitada de lujo. Gracias. Bueno, nos quedamos con el tema que también hay partes que no se puede trabajar con el ácido hialurónico, sino con Botox. Claro, principalmente el tercio superior del rostro, ¿verdad? Al nivel de las patas de gallo, el entrecejo, la frente, todas esas pequeñas arruguitas de expresión. Y con los años a veces se forman ya surcos, ¿verdad? En ese caso nosotros aplicamos el Botox, pero le damos una ayuda con el ácido que viene a ser el relleno, ¿verdad? Claro. Un relleno muy noble porque además de hacer ese efecto de cubrir un espacio que está faltando, ¿verdad? Que se está disminuyendo,
Sí. También tiene la capacidad de hidratar la piel, la epidermis desde adentro, por decir así. Maravilloso. Sí, entonces tiene una posibilidad. Trabaja con las capas inferiores. Claro, trabaja a nivel de las capas Subcutáneas. inferiores y absorbe muchísimo líquido. Si Buenísimo. uno va tomando mucho líquido, ese ácido hialurónico Ayuda. transporta a la epidermis y Maravilloso. queda algo realmente maravilloso. Doctora, la quiero invitar y a la audiencia de El Doctor en Casa a ver un BTR sobre efectos del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial estético. Efectos del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial estético. Al ser inyectado, se repone esta sustancia natural de la piel de acuerdo a la necesidad de cada paciente. El resultado es un rejuvenecimiento del rostro de manera natural, atenuando las arrugas y surcos y recobrándose el volumen perdido en zonas faciales debido al proceso de envejecimiento. Los resultados se caracterizan por ser naturales, inmediatos y de duración considerable. Al aplicarse, por ejemplo, en los labios, estos aumentan su volumen y su contorno, y cuando es aplicado en arrugas, el aumento de volumen disminuye la profundidad de la depresión o hendidura en la superficie de la piel. Bueno, de este tema ya lo estábamos hablando en el anterior bloque, pero siempre es bueno reafirmar y volver a tocarlo, ¿verdad? Los efectos del ácido hialurónico para el rejuvenecimiento facial de la paciente, ¿verdad? Que tiene muchísimos beneficios, como bien nos estuvo comentando. Hay otro BTR también muy interesante que es sobre seguridad del ácido hialurónico y las zonas de aplicación, porque la gente como que tiene miedo a la hora de ir y no todos los profesionales explican adecuadamente. Y uno piensa, bueno, si pago tanto dinero, que se tome el trabajo de explicarme los riesgos, las ventajas, los beneficios y, en fin, todo lo que conlleva la aplicación. Así es, perfecto. En realidad nosotros, el ácido hialurónico, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la marca y dependiendo de la densidad, el costo varía. Sí. Normalmente un ácido, una ampolla de 2 ml que ya da para los surcos nasolabiales, para la corrección de labios, y que es lo más frecuente. Eso es lo que la gente, y también en las comisuras, sí, ¿verdad? Porque normalmente las mejillas van cayendo, ¿verdad? Por el efecto de la gravedad y también porque se va distendiendo por la falta de colágeno. Y a veces no solo en personas mayores, también pasa con gente joven que no tiene el maxilar, el mentón saliente que sujete, y entonces cae el Ahora, claro, otra de las ventajas del ácido es que el DIP, que es el de mayor densidad, digamos, el que tiene más peso molecular, el más pesado, es el que nosotros utilizamos para hacer los rellenos tanto en nariz como, por ejemplo, en mentón. Porque aquellas personas que tienen muy poco mentón, que en realidad el nombre médico es micrognatia. Micrognatia se llama. Micrognatia se puede solucionar tranquilamente con un relleno y la persona queda pero divina. ¿Y cuánto tiempo dura así la aplicación? Y generalmente, el efecto del ácido es inmediato. ¿No hace falta anestesia? Nada. No. Yo uso un ácido hialurónico que ya viene con lidocaína. Agujitas muy finitas. Viene con el ácido que estamos recibiendo ahora, felizmente ya trae el anestésico local. Maravilloso. Entonces, claro, porque antes tropezábamos con el problema que era un poco doloroso, sobre todo a nivel de la nariz o de otros lugares. Las amigas que se hacían, duele en el labio, venían todas así medio adoloridas, pero se quedan divinas. Sí, ahora tenemos la ventaja de que vienen con el ácido hialurónico, que vienen con la lidocaína, que es el anestésico. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando entonces de la seguridad del ácido hialurónico y las zonas de aplicación, ¿por qué no vamos a ver un BTR al respecto? Seguridad del ácido hialurónico y zonas de aplicación. Es muy seguro al tratarse de una sustancia natural ya presente en el organismo, siempre que se utilicen productos aprobados por los entes reguladores de salud y sea aplicado por especialistas certificados en el tratamiento. No genera reacciones de rechazo por parte del organismo. Se utiliza como relleno facial para el tratamiento de arrugas perioculares externas, patas de gallo, arrugas labiales o peribucales, comisuras labiales, surcos nasogenianos, líneas de marioneta o de la sonrisa, rinomodelación, volumen de pómulos y labios.
Bueno, y a juzgar por el BTR que acabamos de ver, los resultados son maravillosos. Hay un antes y un después. Así es. Generalmente los pacientes cuando entran al consultorio y se van a aplicar por primera vez, hay una ansiedad lógica, ¿verdad? Sí. Y también un poco de miedo, de expectación, porque uno va con una expectativa. Con una expectativa, ¿verdad? De algo y generalmente previamente al procedimiento solemos hablar con mi paciente, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Sí. Y lo interesante es saber qué es lo que le molesta. Una vez que el paciente te dice, bueno, en realidad me molesta la nariz porque yo tuve hace poco el caso de una señora de edad que ya la nariz tenía muy caída y se le juntaba con el labio superior. Pobrecita, entonces ya tenía problemas de respiración. Sí, hasta de respiración. Sí. Y bueno, hablamos, le apliqué el ácido, se levantó, porque se aplica en la columnela, tiene un esquema, de tal manera a que queda... Para que levante bien. Levanta una maravilla. La columela es esta parte. Es la parte, central de la nariz. Exactamente, es la parte central. Entonces se aplica en una determinada forma sagital para que quede como un sostén. Se va aplicando ahí y luego se va rellenando el contorno, ¿verdad? Pero siempre en la punta y teniendo mucho cuidado, porque el ácido hialurónico tiene un efecto expansivo muy grande, que uno al aplicar piensa que está aplicando poco, pero como absorbe mucho líquido, eso después aumenta, ¿verdad? Pensemos en una esponja. Entonces hay que utilizar la cantidad necesaria. La dosis adecuada. La dosis adecuada, principalmente en lo que es la nariz, porque si no puede quedar un poco ancha, un poquitito más grande de lo que queremos, ¿verdad? Claro. Y también y afectar también el conducto respiratorio, ¿verdad? Generalmente al levantar ya facilita, porque abre. Abre. Esos conductos que están medio achicados, medio desplazados hacia abajo, vuelven a tomar el lugar original. Y si es que es una persona joven que realmente no le está gustando la nariz y está queriendo mejorar, porque tiene un desvío de repente nasal. Principalmente es por estética. Los que vienen por estética y los resultados son pero estupendos. La gente se queda y se aplica. Dura el procedimiento media hora más o menos. Media horita nomás. Media horita. Generalmente yo voy con mi paciente, le entrego un espejo y vamos trabajando entre los dos. En base a lo que va queriendo el paciente. En base a lo que va queriendo. Yo le muestro, mira, ¿te gusta hasta ahí? ¿Hasta dónde yo creo que puede ir? Claro. Y a veces con menos ya es suficiente, porque también de pasar de una nariz muy aguileña, digamos, muy grande, muy prominente, a una nariz muy levantada, ya no queda... Claro, uno no tiene que cambiar, ¿verdad?, tanto de lo que es naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué no vemos un material, un BTR, al respecto de la rinomodelación? Rinomodelación consiste en modelar o perfilar la nariz con ácido hialurónico de alta densidad. Este procedimiento se realiza inyectando mediante la cuidadosa introducción del producto de relleno en puntos estratégicos de la nariz, logrando así elevar la punta nasal, aumentar el ángulo nasolabial y nasofrontal, disimulando la prominencia de los huesos propios de la nariz. De esta manera obtenemos un perfil más armónico y estético sin cirugías. Los resultados son inmediatos y el procedimiento se realiza de manera ambulatoria en menos de 30 minutos, lo que permite continuar con su rutina diaria luciendo una nariz perfecta. Interesantísimo este tema de la rinomodelación, tal cual. Y bueno, y esto de cambiar, hay personas que quieren narices que de repente no van con su constitución, no van con la forma de rostro que tienen. Claro. Hay que ser armónico, ¿verdad? Y buscar siempre mantener esa armonía. En realidad, el concepto de belleza es simetría y es armonía. Sí. Si es que uno se da cuenta qué es lo lindo en un rostro, es cuando todos los órganos, tanto de la vista, la nariz, los labios, tienen una proporción adecuada. Sí. Cuando hay una desproporción, entonces ahí ya es medio chocante. Y ahí
ese es el concepto de Y contanos, belleza. doctora, con tus años de experiencia, Sí. ¿te habrás encontrado seguro con alguna paciente Sí. totalmente esa que te cambia todos los días y que siempre te viene con una historia nueva, verdad? Sí, realmente en la práctica, sobre todo de la medicina estética, en donde nosotros estamos trabajando sobre resultados, es muy complicado. ¿Por qué? Porque de repente las personas te genera una especie de adicción, ¿verdad? En algunas personas que comienzan a mirarse con detalles en forma obsesiva. Obsesiva ya. Sí, y no acá, no pero allá, no pero aquí. ¿Y cómo manejas eso? ¿Pones límites de manera de claro, que entienda? yo tuve varios pacientes que querían, por ejemplo, estaba muy de moda los labios carnosos, pulposos, y tenía pacientes que me pedían labios ya que para mi gusto y para la armonía y lo que nosotros entendemos como belleza, claro, ya no era adecuado. No era adecuado, y uno realmente como profesional serio tiene la obligación y el deber moral de poner y la ética, un límite, y serás una ética. de las pocas, doctora. Mira, y te felicito por eso. Bueno, vamos a una brevísima pausa, acá me están indicando, y enseguida retornamos aquí en El Doctor en Casa. En El Doctor en Casa estamos en compañía de la doctora María del Carmen Eliseche, conversando justamente del rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico y todas las maravillas que se pueden hacer en base a este producto maravilloso, valga la redundancia. Bueno, estábamos hablando de la definición y el aumento del volumen labial. La parte de labios también preocupa mucho a la mujer y al hombre también, y y cada vez yo veo que hay más pacientes jóvenes que acuden a los consultorios. No es solamente ya la gente de 20 o de 30 años o gente mayor, sino cada vez, hasta inclusive las madres de regalo de 15 años le llevan a sus hijos a operarse. En realidad sí, esa es una, no sé, es una costumbre que se tomó, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la belleza natural es lo más bello, lo más lindo, lo más importante. Y una niña de 15 años, Dios mío, tiene tanto, está en pleno desarrollo hasta los 18 años, ¿verdad? O sea, introducirle ya algo externo en el organismo no me parece adecuado. De cualquier manera, es cuestión de cada familia, claro, es una decisión personal, ¿verdad? Claro, pero claro. En realidad tiene sus peros. Ahora, en relación al labio, el labio de las mujeres adultas y de los hombres de más de 40, 50 años se va afinando totalmente y como que entra para adentro. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que viene y me dice, doctora, es una rayita mi labio, ya no tengo ni para ponerme el colorete. Entonces hay que sacar eso para afuera, ¿verdad? Y se puede colocando adecuadamente. Se puede con técnica volver a darle se llama perfilado, volver a darle la forma que tenía. Claro. Y sacar un poquito de hacia adentro, tiene su técnica. ¿Por qué? Porque la piel va distendiéndose, va creciendo, como se dice, y la mucosa va entrando hacia adentro, en este caso el labio superior e inferior. Y también, como habíamos hablado, las arruguitas, ¿verdad? Sí. Entonces, las famosas arruguitas. El código de barra le llaman, ¿verdad? Porque realmente es un código de barra. Sí. Y con el ácido hialurónico bien trabajado, hecho con una buena técnica, sin abusar, eso queda, pero una belleza. Maravilloso. Y es cuestión de ir viendo con la paciente, ¿verdad? Porque también es nuestro deber como profesionales, como cualquier enfermedad o alteración o lo que sea, indicarle al paciente, bueno, hasta aquí es que te está quedando bien, acá ya no, ¿verdad? Claro. Porque, ¿cuánta gente que se mandó a poner demasiado y después no sabían qué hacer y se mandaban sacar otra vez, pero ya no quedaba igual y quedaban como bolsas colgantes? Así es, yo he visto, ¿verdad?, varios labios tremendamente grandes y con sustancias plásticas, porque antes
salir al mercado este producto se utilizaban, por ejemplo, silicona, que Sí, es una locura, una locura ¿verdad? total. Es un plástico, lo mismo el metacrilato, que después tuvo muchos problemas, ¿verdad? Sí, muchas demandas tuvieron varios demandas, profesionales. sí. Y hablando de definición, aumento de volumen labial, hay un BTR al respecto que quiero compartirlo veamos. con la audiencia, con usted, doctora. Definición y aumento de volumen labial. El procedimiento funciona mediante inyecciones. El profesional inyecta el ácido hialurónico en las capas labiales superficiales. El tratamiento tiene un acabado muy natural y estético, con un perfilado de labios con formas finas y a la vez voluptuosas. Generalmente, al realizarse un refuerzo dentro del primer año, lo que se hace es añadir volumen en 2 fases, encontrando el tamaño ideal y deseado en la segunda. El aumento o relleno de labios debe ser sutil, se debe notar, pero no debe ser excesivamente evidente. Los labios no son solo volumen, es muy importante su forma. Bueno, vimos maravillas que se hacen con el aumento. Y también vimos que hay procesos que no son tan favorecedores. Siempre tiene que haber una armonía. Exactamente. Y el ácido hialurónico para el labio es estupendo, porque aparte de perfilar, de darle un volumen, de redefinir el contorno, porque ¿qué pasa con los años principalmente? Que el contorno se va perdiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros normalmente tenemos a los costados, entre la nariz, unos surcos que van al labio, ¿verdad? Y que van determinando. Estos surquitos se borran con los años, se queda liso. Sí. Entonces, nosotros... otra de las funciones del ácido es volver a recanalizar el conductito de tal manera a que el tenga labio otra vez su surco tenga natural. su surco natural. O sea, es más o menos ir emulando lo que es natural, ¿verdad? Pero con la mano humana, digamos. Claro. Sí. Y yo he visto también que hay odontólogos que sugieren, cuando las personas tienen o tienen las encías muy grandes, Sí. y que se les ve al sonreír o que tienen dientes demasiado grandes, les sugieren que vayan a Con el Botox. Claro, con el Botox, para rellenar y para poder cubrir y que quede naturalmente. Con el Botox, eso se aplica en el labio superior y ya totalmente esas encías muy visibles se disimulan, pero fabulosamente. Maravilloso. Sí. Y hay gente también que tiene en la comisura de los labios como caídos y le da una imagen como de tristeza. Y de repente, colocando en el lugar adecuado, le deja como un rostro más distendido, Claro, como una sonrisa más distendida, más agradable. O sea, Sí, yo ayuda generalmente muchísimo. en las comisuras suelo aplicar una mínima unidad de Botox. Sí. Entonces eso hace que se suelte, porque nosotros tenemos acá un músculo que se llama orbicular de los labios, Sí. que se une al músculo que va al cuello y como que le tracciona para abajo. Entonces, al aplicar el Botox ahí, eso se suelta y esto va para arriba, es automático. Y sí, queda algo fabuloso. Y si queremos otra vez más, vamos a decir, un mejor acabado, entonces le aplicamos el perfilado con el ácido hialurónico. Lo ideal es ir junto a usted, que usted le haga un estudio y le diga, bueno, esto te conviene, esto no, que haga un diagnóstico, ¿verdad? En realidad, mi primera consulta es gratuita y es de diagnóstico. Fantástico. Porque es lo que yo le pregunto al paciente, qué es lo que quiere, y en base a lo que el paciente está queriendo, vamos trabajando. Fantástico. Y es algo muy, muy novedoso que nosotros aprendí realmente en Buenos Aires, en los cursos que se van dictando, porque ellos a su vez traen profesores europeos, técnicas de otros lugares. Se actualizan constantemente. Se actualizan y traen principalmente aplicaciones que aquí en nuestro medio la gente no hace. Queremos mostrarle un BTR, doctora, que quizás le sirva también para mostrarle a sus pacientes, que habla sobre las ventajas de realizarse un relleno facial temporario. Ok. Ventaja de realizarse un relleno facial temporario. El relleno facial temporario permite probar, ya que los resultados se revierten naturalmente con el paso de los meses.
Si no le gustan los resultados obtenidos, los mismos desaparecen totalmente sin secuelas. Esta modalidad les permite a muchas personas probar sin miedo a equivocarse y luego, si es su deseo, aplicarse con mayor seguridad un relleno permanente de resultados definitivos, teniendo ya una mejor idea formada del volumen que desean y del tipo de resultados que buscan. ¿Qué le pareció el BTR, doctora? Y realmente es así, como estábamos hablando, el ácido hialurónico se va reabsorbiendo en forma muy lenta, pero va siendo metabolizado por el organismo y yo en realidad cada año, cada 8 meses, cada año vuelvo a aplicar. Claro. Cuando ya, porque por ejemplo la rinomodelación o el perfilado de labios naturalmente va perdiendo un poco de sustancia con el paso del tiempo por el y es importante contarle eso a los pacientes, claro, porque no, es hay pacientes que creen que va a ser sí, definitivo y no. Sí. No, Estos tratamientos tienen su tiempo de duración. Tienen su tiempo, que tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que hay que volver a hacer. Y el lado bueno es que si por ave motivo no estuvo el paciente o la paciente satisfecho, ¿verdad? Tenemos y claro, tiene la seguridad de que eso va a ir eliminándose, porque el caso de una cirugía, por ejemplo, la corrección ya es permanente y si de repente no quedó bien, no cicatrizó bien, no le gustó o no fue la expectativa que tenía, ¿verdad?, la paciente o el paciente, en ese caso ya es permanente y es otra la situación. Hay algo que se suele comentar popularmente y dicen que de tanto hacerse en el mismo lugar ya afecta y la piel ya queda fea. ¿Es cierto eso? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, el ácido hialurónico es como si fuera que uno le está poniendo un plasma rico en plaqueta. En plaqueta, ¿verdad? claro. Porque es agua, es agua prácticamente, tiene mucho dentro del proceso de elaboración del ácido y a su vez sus moléculas atraen a la absorción del líquido y hace que esa zona se mantenga hidratada y por supuesto uno tiene que tomar mucho líquido, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hidratar todo el organismo. ¿Verdad? Ayuda, lo mismo el Botox. El Botox, la aplicación permanente hace que la arruga vaya desapareciendo. Claro. ¿Por qué? Porque el músculo se paraliza y esa piel ya no se arruga. O sea, son solamente beneficios lo que tenemos, no es como el concepto que la gente dice, no, después se te cae todo. No, todo lo contrario. O sea, se queda como estaba antes, como máximo, ¿verdad? Si es que uno Me quedé pensando en algo que dijo al inicio del programa, que usted hizo pediatría, hizo también anatomía patológica. Medicina legal. Medicina legal, o sea, y después terminó con la parte estética. ¿Qué hizo que cambie de especialidad? Bueno, en realidad la medicina es un campo muy amplio que permite que nosotros desarrollemos todas nuestras actividades. Yo no dejo la medicina forense, trabajo en el Ministerio Público. Estoy asignada prácticamente a la parte pediátrica por mi especialidad, lo que es la clínica. Como tengo la experiencia de 20 años de pediatría, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entonces yo eso voy continuamente aplicando mis conocimientos en esa área. Ahora, en mi consultorio particular es donde yo desarrollo esta actividad que es la medicina estética. Maravilloso. Y que es lo que, todo lo que hago realmente me gusta, porque la medicina es amplia, es inacabable. Nunca se termina de aprender, hay que actualizarse constantemente. Ahora, por ejemplo, si Dios quiere, yo estoy yendo al Instituto Pinto para hacer un curso de flebología estética, para las arañitas. De repente hay arañitas por todos lados, vasculares, y hay casos de especialistas en estética que aplican mal y que dejan muchas arañitas en el rostro, que también ustedes tienen que solucionar. Exactamente. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial, si le parece, doctora. Y a la vuelta evacuamos consultas de la audiencia a través de redes sociales.
Muy interesante el tema desarrollado en el Doctor en Casa, el rejuvenecimiento facial con ácido hialurónico. Estamos en compañía de una experta en el tema, la doctora María del Carmen Eliseche. Doctora, bueno, en este bloque queremos evacuar las consultas de la audiencia, que son muchísimas, a través de redes sociales. Vamos a comenzar a hacerte algunas preguntas. Manuela de Guarambare pregunta lo siguiente: si se puede tomar sol luego de aplicarse ácido hialurónico. Sí, de hecho, el día de la aplicación del ácido hialurónico o de cualquier procedimiento médico, siempre es recomendable un reposo. Un reposo relativo, no es acostarse en la cama, pero evitar justamente realizar fuerza. Sol, claro, caminata, ir a bailar, hacer gym, ¿Por qué? Porque el organismo o el rostro donde se estuvo haciendo el procedimiento sí. Se ha sido de alguna manera lesionado, ¿verdad? Claro. Ya sea con la jeringa, con la agujita, claro. Y conviene que repose, que el líquido o que la sustancia que se ha introducido se quede dentro de esa parte que nosotros queremos. Entonces, para que no migre, para evitar problemas, tiene que reposar. A partir de las 24, 48 horas hace su vida totalmente normal. Puede tomar sol, ir, venir, caminar, hacer toda la vida normal. La vida normal. Pero ¿hubo casos en que deje hematomas la aplicación? ¿Puede darse cuando claro. uno tiene fragilidad capilar, una cosa así? Generalmente, y hoy en día con las agujitas tan finitas que tenemos, que son las de insulina, sí. y las agujitas que vienen con la ampolla del ácido, con una buena técnica y tratando de tener cuidado, se puede disminuir o prácticamente se pueden evitar los moretoncitos, ¿verdad? Claro. Antes, en los primeros años en que yo comencé a trabajar con esto, realmente yo misma producía muchos moretoncitos, ¿verdad? Y claro, después tenía así, yo me quedaba mal porque me molestaba, ¿no? Era el efecto que yo quería. Mi paciente después venía a los 8 días y estaban todavía, me decía, doctora, entonces comencé a afinar, ¿verdad? Todo lo que yo podía hacer, ir viendo, estudiando. Depurando la técnica, ¿verdad? Claro, depurando porque hay mucha vascularización en esta área y fácilmente. Y acá también. Pero generalmente los moretones alrededor del ojo, ¿verdad? Y que eso sucede, ¿por qué? Porque tenemos cualquier cantidad de venita, que es justamente lo que hace las ojeras. Y hay que tener cuidado. Hoy en día yo realmente tengo, si tengo un moretoncito en la aplicación, ya me hace mal, ¿verdad? Pero es muy poco, no suelo ínfimo. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta. Esta es de Germán de Paraguarí. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la aplicación del Botox y el ácido hialurónico? Sí, el Botox es una sustancia que actúa en el músculo. Sí. Evita la formación de arrugas y elimina las arrugas porque paraliza el músculo que queremos afectar. Entonces, si nosotros queremos que en las patas de gallo ya no haya arruguitas, aplicamos en esa zona y paralizamos los orbiculares de los párpados. ¿Y por así se llama el músculo? ¿Por cuánto tiempo dura Y eso? dependiendo, en general, todo esto hay que darle un máximo de 6 meses. 6 meses. De 4, 5, 6 meses, dependiendo de la calidad, porque ahora tenemos también en el mercado diferentes tipos de Botox, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con prudencia también, porque hay gente que ya pierde la expresión también, de tanto que se aplica, ya no pueden ni sonreír, parece que están todas duras, ¿verdad? Claro, o duros. Claro, porque llega un momento en que uno se obsesiona, porque hay que tener en cuenta de que a pequeñas arrugas el ser humano tiene desde criatura. Son pliegues en realidad, no son arrugas, ¿verdad? Alrededor del ojito, alrededor de la boca, de repente. Y no podemos tener un rostro absolutamente de cera, sin ninguna arruguita. Claro, es parte de lo natural. Claro, que tener algún tipo de es algo natural. ¿Por qué? Porque uno gesticula, uno tiene, ¿verdad?, esas pequeñas líneas que son de expresión en realidad. Sí. Por eso que es importante siempre hablar con el paciente y explicarle
cuáles son las arrugas que nosotros sí o sí tenemos que eliminar y las que de repente pueden quedar, porque tampoco un rostro absolutamente, digamos, de cera queda lindo. Por más de que no tenga arrugas, ¿verdad? Ya no tiene expresión o ya es muy falso, ya es algo que no es natural. ¿Y qué es lo que uno busca? Uno busca una frescura, algo natural, algo lindo. Y tenemos que apuntar a eso, siempre en forma medida. Bueno, ya se nos va yendo el tiempo, doctora. Lamentablemente nos pasaríamos hablando horas y horas porque es apasionante realmente el tema. Bueno, un mensaje que quiera dar a la gente que quiera hacerse un cambio a base de ácido hialurónico. Sí, bueno, yo les recomiendo porque el ácido hialurónico es algo muy positivo, es muy beneficioso para el organismo y principalmente si hay algo que nos está molestando, con eso se puede solucionar. El costo no es elevado, está alrededor de los $200, $300 máximo por ampolla de 2 ml, que ya es suficiente para un rostro y una aplicación, digamos, de una necesidad mediana. Surcos nasolabiales, labio, ya con eso se puede solucionar. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Ha sido un placer, realmente aprendimos muchísimo de usted. Gracias. Ya vamos a consultar oportunamente. Me imagino que la audiencia va a estar presta de ir a su consultorio. Gracias. Bueno, y de esta manera también cerramos otra edición más de El Doctor en Casa. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.